Bienvenidos a todos y todas a un podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Soy Raquel Huertas y hoy estoy en compañía de Jocabet. Estamos en la universidad en el encuentro de ecoteología y hoy Jocabet nos va a compartir un poquito de por qué está acá y a qué entidades representa y qué aportes puede hacer. Entonces, Jocabet, bienvenida. Muchas gracias, Raquel. Un saludo especial a todos los amigos, amigas de Costa Rica. Feliz de estar acá en este país hermoso. Yo soy Jocabet Reina Solano Miselis, soy de la nación Cunadule. Es uno de los tantos pueblos indígenas en toda Yala, así como mi pueblo reconoce el continente de América. Soy panameña y estoy feliz de estar aquí compartiendo con la gente de ecoteología, pero también contigo, Raquel. Muchas gracias. Jocabet ya había estado en el podcast, ¿verdad? Cuando hicimos una conferencia, no, no era conferencia, era un encuentro de teología y trabajamos, casualmente trabajamos en una mesa juntas y ella fue una de las personas que nos ayudó a contarnos un poco de lo que trabajamos en esa mesa, que era de pedagogía, todavía me acuerdo. Sí, sí. Sí, pero ya eso fue hace ratillo, Sí, hace ¿verdad? un par de años atrás. Entonces, bueno, contame un poquito, ya nos contaste que eras de la comunidad Puna, pero ¿vienes representando aquí a la comunidad Puna o vienes representando alguna institución? Bueno, yo soy directora de Memoria Indígena. Es un ministerio, un proyecto, una organización que trabaja con comunidades indígenas en distintos países de América Latina y el Caribe, en Yala, y trabajamos en el área de teología, en el área de liderazgo y en el área de recuperación de las memorias, tanto de las iglesias desde las voces indígenas como las memorias de los pueblos indígenas. Entonces vengo en representación de esta organización, pero obviamente como cuna soy hija de la nación cunadule y a nosotros los abuelos y las abuelas nos dicen cada vez que salen, pues recuerden que somos hijos de la nación cuna. Entonces, aunque la palabra representación queda muy grande, obviamente soy una representación de mi pueblo también. ¿Cuáles serían tus expectativas o qué es lo que te gustaría desde las diferentes, bueno, de la comunidad y la institución que representas? ¿Qué es lo que esperas que se haga en este encuentro? Sí, estamos reunidos alrededor de 25 personas de distintas tradiciones de fe cristianas, de distintas organizaciones, trabajando el tema de la ecoteología, un tema muy importante para la realidad que vivimos hoy día con esta crisis ambiental. Y para mí es muy importante entonces hacernos algunas preguntas desde mi fe, pero también desde mi espiritualidad como cuna. ¿Qué aporta, por ejemplo, las espirituales indígenas? Las teologías indígenas y las teologías indígenas cristianas también a este diálogo, pero no solamente un diálogo de escucharnos, sino también un diálogo de conocernos y de reconocernos, es decir, el aporte que hay de las espirituales indígenas y fertilizar un poco la teología cristiana en este sentido, desde las formas de vivir, de ser, de pensar de los pueblos indígenas. Y yo creo que yo espero, por ejemplo, un poco este intercambio de diálogos, pero también de escucha activa para proponer en la mesa. Esto es parte de lo que proponemos los pueblos indígenas y cómo esto se ve en la ética de vida de nuestras organizaciones, ministerios, iglesias, pero también como personas, que somos personas colectivas, ¿no? ¿Y qué crees que puedes aportar desde tu experiencia? Porque yo sé que sos una persona muy activa en muchas áreas. De Mm. hecho, nos hemos encontrado en diferentes encuentros. Entonces, ¿qué crees que puedas como Jocabet aportar a este encuentro, pero también desde, ¿cómo dijiste que se llamaba? Se me olvidó el nombre. ¿Memoria indígena? No, la institución que diriges, Encuentro. Donde estamos participando es un encuentro de ecoteólogos y formadores. Ajá, no, pero la institución que tú tienes, Memoria indígena. Memoria Indígena, esa fue la que no te entendí. Entonces, desde Memoria Indígena, ¿qué puedes aportar acá? Y ya desde tu comunidad indígena, desde siendo cuna, ¿qué puedes aportar acá? ¿Qué sientes que es el ingrediente que puedes dar? Bueno, los pueblos indígenas en toda Yala desde miles de años han estado teniendo una relación de armonía con la tierra. Obviamente hay un proceso de cambio Ujú. en los pueblos indígenas también. Algunos ya tenemos una relación con otros pueblos y otras formas de ser y de vida. Y esa es una pregunta importante porque
Creo que hay una falta de reconocimiento de los saberes, de los conocimientos, de las pedagogías, de las metodologías, de las formas de vivir de los pueblos indígenas en un mundo, por ejemplo, donde en Costa Rica, por ejemplo, que tienen pueblos indígenas, para mí mi pregunta es cuánto conocemos, qué metodologías, qué saber utilizan los pueblos indígenas para seguir relacionándose con la tierra. Y yo creo que desde Memoria Indígena nosotros trabajamos con varias comunidades indígenas, no solamente con el pueblo Conadule, y para nosotros estos intercambios de conocimiento nos ayudan a nosotros como pueblos indígenas, pero también podemos colaborar y compartir estos saberes con otros. Por ejemplo, quizás para la gente que a lo mejor le gustan las cosas más concretas y prácticas, formas de pensar. Para los pueblos indígenas es muy importante algunos valores. Por ejemplo, el valor de la reciprocidad. Nosotros pensamos un poco desde la ética del buen vivir. ¿Qué significa la reciprocidad en un mundo visiblemente fragmentado por las violencias que vivimos hoy día, violencias tanto psicológicas, sociales, simbólicas y aún violencias epistémicas, es decir, formas de entender la vida que se imponen sobre otras formas de vida? Y para nosotros la reciprocidad aquí es muy valioso. En términos concretos, por ejemplo, cuando vamos a hacer la casa en una comunidad cuna, todos ponen los materiales, hacen la casa, lo construyen, cocinan. Por ejemplo, esto es una parte súper práctica, pero en la filosofía cuna hay un pensamiento sobre la construcción de la casa que es la nega, es decir, la casa, y dice que todos los palos, en este caso de bambú, son importantes. Aunque hay palos en el medio que son más fuertes, los que están alrededor también son importantes porque si se cae un palo más delgado, la casa se cae. Entonces, desde esta construcción filosófica, yo creo que un aporte de la reciprocidad es importante porque aquí entonces nos ponemos en la mesa y decimos, esto podemos dar nosotros, como la comprensión de cómo esa reciprocidad no solamente es entre los seres humanos, sino también con la tierra. La reciprocidad de saber de que si hay un río aquí que está contaminado, también me hace daño y como yo también lamentablemente como ser humano le he hecho daño a ese río. Por otro lado, creo que también aportamos para hacer un proceso de descolonización. Lamentablemente en nuestros currículos académicos o también en nuestras comunidades a veces hay mucha colonización que hemos recibido lamentablemente de estos procesos colonizadores. Entonces, creo que los aportes indígenas ayudan a la descolonización, es decir, desde la invasión europea, y en este caso en española, hubo un proceso de colonización y las comunidades indígenas resistieron y todavía reexisten. Entonces, ¿qué significa esto a la hora de pensar en pedagogías concretas que nos permiten tener una relación más visible de nuestra interdependencia de la tierra? Ejemplo concreto, el tema de las ceremonias, cuando hay ceremonias para el pueblo cuna de mi primer árbol, que mucha gente desconoce, no solamente el pueblo cuna, hay ceremonias en toda Yala, pero el pueblo cuna le llama la ceremonia mi primer árbol. Cuando un bebé nace, se planta una semilla, se siembra esa semilla nativa y se hace un canto reconociendo la relación con el creador, con la tierra, con los ancestros, reconociendo la relación con la comunidad y dándole la bienvenida al nuevo bebé. Entonces, lo estoy diciendo súper corto, pero el tema ahí, aquí me parece que es un gran aporte, no solamente concreto de que se nace un bebé, nace un árbol, pero también es un aporte concreto de seguir reforestando, pero también es un aporte concreto filosófico para recordar todas las relaciones son importantes. Entonces, con estos breves ejemplos, solamente para decir de que saber, imagínate tanta sabiduría indígena y tantas prácticas, claro, probablemente no podemos aplicarlas todas a nuestro hoy, pero muchas de esas se pueden aplicar como formas de vida. Para mí sería fascinante ver que en las constituciones, aunque sea en Panamá, pudiéramos decir, bueno, cada vez que nace un bebé en un hospital, sembramos un árbol. ¿Cómo serían las políticas de Estado si pudiéramos en práctica estas formas de vida, por ejemplo? Me parece, me encanta. De hecho, ya estoy imaginando ahí el patio de mi casa lleno de arbolitos. Este, bueno, muchas gracias por aceptar esto. Me gustaría que nos dieras como una pequeña reflexión o unas pequeñas palabras para todas aquellas personas que no entienden esta parte de la ecoteología. Es como diciendo, ¿qué tengo que ver yo con todo esto?
¿verdad? Aunque ya nos ha dado muchos ejemplos de cómo en realidad estamos interconectados. Pero, ¿qué pasa con estas personas que no entienden el concepto o tal vez no entienden la importancia de trabajar estos temas? O sea, vamos a ponerlo en otras palabras. Hay personas que dicen, una teología más, ya no saben qué inventar, ¿verdad? Pero al final las cosas nacen por una necesidad, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿por qué trabajar este tema? Y con estas Sí. palabras nos despediríamos. Sí, claro, comprendiendo que realmente este encuentro es más de ecoteólogos y de formadores, y la mayoría venimos de tradiciones cristianas. Obviamente la teología no solamente es del cristianismo, porque la teología habla sobre cómo comprendemos y entendemos a Dios, si es que podemos entenderlo, ¿no? Pero para hacer una breve explicación de qué es la teología, pero es mucho más que eso, ¿no? Entonces, la mayoría de los seres humanos pensamos que hay un ser superior, o si no es un ser superior, tenemos una espiritualidad. Y esta espiritualidad lo tenemos tanto los que seguimos a Jesús, los que siguen otras religiones y los que aún no creen en un Dios, tienen su propia espiritualidad. Entonces, la ecoteología es muy, muy importante porque nos permite también pensar yo voy a hacer el énfasis como cristiana para todos aquellos que somos cristianos, de cuál es el imaginario de Dios frente a su relación con la creación, con todo lo creado. Entonces, es muy necesario porque hoy día hay muchos imaginarios, tanto en las corrientes del cristianismo, que en nuestro credo decimos creemos en un Dios creador, y por lo tanto el Dios creador hizo la creación, pero ahí parece que hay imaginarios que creen en el creador, pero no aman la creación. Entonces, en palabras sencillas, la ecoteología nos permite comprender de que Dios creador o Dios comunidad creadora ama la creación, y por lo tanto uno de mis credos debería ser amar la creación, y eso se ve en acciones concretas. Cuando entendemos que la Biblia Jesús nos dice que hay que amar al prójimo, casi la mayoría de nosotros pensamos en un ser humano, pero no pensamos al prójimo como la tierra. Amar al prójimo implica para una ecoteología no solamente el ser humano, sino cómo nos relacionamos con o los otros seres vivientes, el mar, los ríos, las plantas, los árboles. Y por lo tanto, pensamos en una convivencia ecológica justa, donde no solamente cuido esto por mi bienestar, sino nos cuidamos, que de hecho dependemos mucho de la tierra, porque no sé si lo vas a escuchar en el desayuno, almuerzo, cena, pero probablemente cuando ya tengas hambre te vas a servir un plato de comida, y tenemos que reconocer que el alimento viene de la tierra y Ujú. que si no comemos nos morimos. Entonces, en cuestiones prácticas, la forma de pensar, imaginarnos nuestra relación con los otros seres vivientes es una práctica que nos permite fortalecer nuestra relación de convivencia ecológica justa, si lo queremos llamar así, dentro de una ecoteología que nos permita redescubrir cómo son estas relaciones sanas, saludables, de bienestar. Finalmente, como en mi caso como teóloga indígena y ahora como teóloga indígena cristiana, quizás reconocer que también para mí cuando leemos los textos bíblicos, los relatos bíblicos, podemos pensar en parábolas como la del sembrador. ¿De qué manera estas parábolas de una relectura indígena nos permiten tener una ecoteología fertilizada en la ética del buen vivir? Y yo creo que estos componentes y otros más nos ayudarían muchísimo en nuestra reflexión, eh, tanto filosófica, epistémica, pero también concreta, cómo vivo día a día mi vida en relación con los otros. Y si quiero quizás decir una frase, podría decir que todas las relaciones son importantes. La ecoteología nos invita a recordar que todas las relaciones son importantes, y esto implica mi relación con todos los demás seres vivientes. Ay, Jacobet, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de este pequeño podcast, ¿verdad? Lo hicimos más chiquito, pero lo que queremos también es conocer a las personas que están acá, que están creando esta red, porque esta es la idea al final, ¿verdad? Crear una red, crear algo que nos permita seguir trabajando en el tema de la ecoteología. Muchísimas gracias por Sí, participar. a ti, Raquel, por invitarme, y hay mucho que decir, pero espero que lo poquito que hayamos dicho, pues, pueda seguir provocando alguna reflexión, pensamiento, un sentido. Sí, de hecho, tenemos una idea para ti, pero luego te la comento.
Muchas gracias por vernos. Vamos a seguir sacando algunos de estos podcasts de ecoteología para que ustedes estén un poco más empapados de lo que está pasando ahorita en la universidad, aunque va a salir después de que el encuentro haya terminado, pero para que ustedes sepan que vamos a seguir un poco con este tema para poder aprender también. Entonces, muchas gracias por vernos y nos vemos en una próxima. Chao.